7:55 de la mañana nos encontramos con el congresista de Perdón por el Cambio, Juan Cheput, que ha tenido pues una serie de intercambios de opiniones bastante fuertes sobre lo que fue finalmente pues la renuncia, ¿no?, de Martín Vizcarra y lo que el Ejecutivo y el oficialismo considera el abuso de la figura de la interpelación. El ministro Zavala ha dicho de la discrepancia a la calumnia se ha pasado, dice, y de la crítica a la falta de respeto. Usted, Juan, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Se ha referido como monos con metralleta al fujimorismo. A ver, explíquenos un poquito esa definición. Bueno, lo que sucede es que en las últimas horas ellos habían abusado del mecanismo de la interpelación, habían planteado la posibilidad de censurar a la ministra de Salud, a la ministra de Justicia, estaban evaluando ver el tema de Jorge Nieto, según ellos no se estaba atendiendo el friaje, es decir, 3 ministros, más lo de Basombrío, lo reciente de Vizcarra, en tan corto plazo era verdaderamente innecesario. Ahora, es cierto que estas eran acciones aisladas de algunos congresistas y no la bancada, pues diversos congresistas del fujimorismo me decían, por si acaso esto no es una posición de la bancada. Entonces, cuando yo me refiero a que algunos congresistas parecen monos con metralleta, me refería a ellos. Aislados, monos aislados. Pero ellos se sienten aludidos en su totalidad. O sea, pero el fujimorismo como bloque, entonces, efectivamente, Daniel Salaverry, por ejemplo, ¿no?, él pidió la renuncia a la vicepresidencia de Vizcarra se quedó algo solo, digamos, ¿no?, en su pedido. Pero el fujimorismo como bloque, como colectivo, ayer estaba conversando con algunas personas, claro, llegamos a la conclusión, personas cercanas al fujimorismo incluso en algunos casos, y uno llegaba a la conclusión de que, ¿qué pasa? Pareciera que no estamos en un periodo de gobierno, sino en una suerte todavía de rezago de campaña que no termina un año después, entonces se dice, ¿no?, y se alude mucho al desgaste prematuro del gobierno, pero claro, acá tienes un Congreso que es parte de ese gobierno. Bueno, ¿Cómo hay otros que dicen, bueno, tienen que sentarse realmente a hacer una agenda común? ¿Es necesario todo eso? ¿Ya no deberíamos haber llegado a un ensamblaje en el cual el gobierno asuma que él también, en realidad, no sé si es la mitad, pero tiene un porcentaje de manejo de poder que si esto no va bien, va a redundar en contra de ellos mismos? Un porcentaje no, un poder del Estado está en manos del fujimorismo, es una cuestión insólita en la historia del Perú político. O sea, todo el Congreso, por la mayoría absoluta que ellos tienen, está en manos del fujimorismo y esa es una responsabilidad. Entonces, cuando ellos hablan de desgaste del gobierno, no se dan cuenta que también ellos se están desgastando. Ahora, yo reconozco que en el fujimorismo hay personas razonables y yo he sido criticado por eso. He hablado siempre muy bien de Luz Salgado, creo que está haciendo una muy buena gestión como presidente del Congreso, ayer lo ha demostrado una vez más. En las comisiones se ven a personas que manejan muy bien la misma, con un criterio objetivo, plural, convocador, ¿no?, como Miguel Torres, la misma Úrsula Letona, con Patricia Donaire, ¿no?, con las cuales uno puede llegar a establecer contacto, Karina Beteta en acusaciones constitucionales. Pero en la vocería es donde hay estridencia, ¿no?, donde se ataca y parece que eso depende de un sector que está más manejado por aquellos asesores que todavía están resentidos por su fracaso en la campaña, sobre todo su fracaso de las la señora Ana Vega, el señor Figari. Claro, estos asesores que están saltando allí, ¿no? Y de vez en cuando otras personas que son dirigentes son las que están estimulando un clima de confrontación. Galarreta, por ejemplo. No, Lucho Galarreta, digo, la vocería, ¿no?, a veces es impulsada por estos señores que están ahí como asesores, y uno de los problemas... Pero ¿dónde tienen la mayor influencia estos asesores? ¿Con quiénes? ¿Quiénes son? ¿El señor Salaverry, por ejemplo? Yo creo que están influenciando a ese sector porque Salaverry está vinculado a Joaquín Ramírez, no olvidemos, y él ha sido un secretario cuestionado, ¿no? Por eso es que él a veces pide la vicepresidencia. ¿Cómo interpreta a estas alturas? Yo quería mostrarles caretas que no sale hoy, ¿no? Tiene al señor Salazar, expresidente del Club Regatas Pitujato, ¿no?, porque también están cayendo, ¿no? Los ricos también cobran, como dicen por ahí, hay quienes dicen que los ricos siempre cobran, pero hay una información sobre una reunión que Martín Vizcarra tuvo el martes con el Contralor lo busca y le dice, oiga, bajemos, calmemos las aguas, el Perú no puede estar enfrentado. Y Vizcarra le dice, pero ¿de qué me está hablando usted? Si yo he salido por su culpa, usted ha generado mi renuncia, es bastante cómoda su posición, según lo que se publica, ¿no? Al final usted también ha sido muy crítico con respecto a la Contraloría y estas críticas se han multiplicado. Ahí hay dos puntos de vista. Unos dicen ¿qué cosa quieren? Que la Contraloría no trabaje, que la Contraloría no advierta lo que está mal. Así. Y hay otros que dicen
Oiga, incluso la reconstrucción puede estar en peligro. Mira, cuando ¿Quiénes el van a gobierno- firmar? ¿Qué funcionarios se va a animar a firmar ahora una toma de decisiones? Cuando el gobierno estaba en absoluto silencio, estaba anonadado por lo que había pasado con el informe de la Contraloría, yo señalo con claridad que era un informe sin pies ni cabeza, por la sencilla razón de que no tenía sustento jurídico para ninguno de sus argumentos condenatorios contra 10 funcionarios públicos. Decía, acúsase, denuncia penal, ¿pero por qué? ¿Y dónde está el descargo? No se decía absolutamente nada de Si eso. estás denunciando penalmente es porque estás diciendo esta persona ha cometido Este delitos. error y En este caso error y de este error, y no pone corrupción, nada. uno claro. lo intuiría, Pero evidentemente. por otro lado no pone los descargos. Y luego en la cuestión más sabrosa en términos paradójicos, dice, volvamos al contrato del 2014, cuando ese contrato a todas luces es el peor que se ha hecho en los últimos años, pero sin embargo pide que uno vuelva al contrato del 2014. Y luego, en el sustento de los gastos, utiliza un modelo económico equivocado. Es decir, es un informe eminentemente político y es culpa del Contralor haberle dado esta connotación. El defensor del pueblo decía ayer nos decía aquí que a él le parecía que la Contraloría había actuado de acuerdo a sus facultades. Entonces ponía un poquito en términos de, oigan, ¿qué cosa? ¿Quieren que la Contraloría no sea independiente? Recuerden que es un organismo con autonomía incluso constitucional. ¿Qué responde? Bueno, puede ser independiente, pero no vocinglero, ¿no? Y no anticipar información y no estar filtrando el documento porque mucha gente ya lo tenía, ¿no? Entonces, ese es el rol de una Contraloría, agitar el cotarro político. Porque definitivamente es lo que ha provocado la renuncia. No, y sobre todo si miramos la trayectoria del señor Alarcón, cómo se comportó cuando tenía que auditar todo lo concerniente a la región Callao, la más corrupta del Perú, que está al mismo nivel que Ancash. Ahí sí no dijo nada. Y sin embargo ahora está totalmente alerta a cualquier movimiento del gobierno. Usted ha dicho que el fujimorismo o la Contraloría vuelve a la figura de los 90 cuando, digamos, dependía mucho del fujimorismo, evidentemente. En este caso, el Contralor solo puede ser removido por el Congreso de la República, entiendo yo. ¿Hay, cree usted, una suerte de relación en la cual el Contralor está queriendo agradarle al fujimorismo? Yo creo que sí, yo creo que más que el fujimorismo, en este caso es el Contralor que quiere hacerse querer, ¿no? Por el fujimorismo y está ahí que les muestra todo lo que puede hacer. ¿La renuncia de Vizcarra al final no le conviene ni siquiera al fujimorismo? No le conviene y yo no sé por qué ha renunciado. La verdad es ¿No debió renunciar? No, por supuesto que no. ¿Se asustó? ¿Se le movió el Él ha piso? tenido que salir en conferencia de prensa y decir, estos señores no sirven para nada, ¿no? Por esto y por esto. Esa es la actitud de un ministro de Estado. Yo no sé por qué, la verdad, él no ha renunciado de esa manera. Se adelantó. Se adelantó por completo porque ¿Conversó a todas con luces, ustedes? ¿Conversó no, con los no, para ver si es que cómo medían las aguas? A toda la bancada sorprendió su actitud. Inclusive cuando él sale en un programa dominical, la verdad es que no podía yo entender cómo él iba a renunciar sobre la base de un informe que adolecía de cualquier tipo de solidez técnica y jurídica. ¿A ustedes los fujimoristas les habían adelantado si es que iba a haber o no iba a haber censura? ¿Había No, algún el tipo de ánimo- conversación? el Porque, ánimo en el por ejemplo, fujimorismo- Jorge El Castillo ha estado acá comentando en líneas similares a las de usted, diciendo, yo no veía que iba a haber un ánimo de censura. De repente, bueno, le Por iban a dar supuesto. duro y demás, pero no iban a llegar hasta Yo había conversado con varios congresistas fujimoristas y ni uno utilizó la palabra censura. Y decían, bueno, ya pasemos, ¿no? Hacia adelante, el asunto ya había hablado, se le iba a dar, esa es una cuestión, por ejemplo, que yo le digo a los mismos miembros del gobierno, que quieren ir a un congreso y que no les den nada, entonces no sería congreso. O sea, una interpelación de por sí ya es dura, ¿no? Y hay que ir preparado para ello. Entonces, pero no había un ánimo de censurar. Ahora, pero no se estaba planteando una figura en la cual ponías a los dos ministros, a Vizcarra y a Basombrío, y al final el Congreso iba a decir, bueno, lo perdono a uno, pero a Basombrío de todas maneras lo voy a censurar. Esa es una lógica que puede tener algún tipo de aceptación por parte de los ciudadanos, pero en la práctica política no, porque cada interpelación es un debate particular. Entonces venía lo de Basombrío y mira, se iba a enfriar en primer lugar por los tiempos. Empezamos la semana de representación, esto se va a ver todavía en la segunda semana de junio, o sea, todavía había un mes por delante, y en ese interín Basombrío podía desarrollar una serie de operaciones políticas exitosas de repente y presentarse en un nuevo contexto, porque la interpelación también es el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué situación está viviendo políticamente el Perú en ese momento? Claro, y Basombrío podía salir airoso de la próxima interpelación. Y podía de alguna manera instalarse en la opinión pública la idea de El problema no es existente es la ausencia de análisis político, de reflexión política. Habiendo ministros como Jorge Nieto, por ejemplo, que ahorita va a estar con nosotros, que tiene una gran capacidad política, a mí me sorprende que no se reflexione.
más en ese sentido. Yo espero de que ese déficit político, ahora Nieto que va a estar junto a Pedro Olechea, que va a ser un nexo con la bancada, mejore, porque ahorita el gran problema es el político. Interesante, importante. Para terminar, dicen que Cecilia Chacón es la próxima presidenta del Congreso. ¿Qué le parece? Me acaba de hablar bien de Luz Salgado. No, me parece bien. ¿Sí? Cecilia Chacón al frente de presupuesto es una mujer que puede tener mucha dureza, pero también, como es política, conoce de la flexibilidad. Yo creo que sería una buena presidenta del Congreso. Juan Sheput, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, 8:05. Vamos a irnos una pausa y regresamos precisamente con el ministro de Defensa, Jorge Nieto, para seguir hablando de estas materias y, por supuesto, de las acciones que se están tomando en torno a la emergencia del friaje. Ya volvemos.